Hola, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Kimberly, mi canal se llama Coffee con Kim, así que por favor les invito a que se suscriban a mi canal si todavía no están y vamos a empezar el video. El día de hoy estoy haciendo un video de los nuevos cremas del sol de la compañía Cosrx. Y si ustedes no la conocen, es una compañía que hace cosméticos y productos de cuidado de piel en Corea. Y hoy les voy a estar compartiendo dos nuevos productos que acaban de salir y se los voy a comparar con una crema de sol que tengo de otra marca, así que vamos a empezar. Por lo primero, si ustedes no saben de la compañía stylekorean.com, allí es donde pueden encontrar ustedes toda una variedad de productos de cuidado de piel, maquillaje, tratamientos de acné, face mask, todo, pero de Corea. Así que si ustedes estaban buscando unos productos de Corea y no saben dónde encontrarlos, les voy a dejar el website abajo en la descripción para que lo puedan encontrar ustedes mismos. Así que yo los envié de allí y yo ya había abierto esta cajita porque me dio tanta ansiedad para abrirlo, porque estaba muy emocionada en recibir el package. Y yo lo compré cuando estaban teniendo el sale, el BOGO sale, cuando apenas iban a salir estas cremas de sol, y las compré las dos por $30, se me hace que era. O se me hace que era 16 y luego pagué para enviarlos, o ya ni me acuerdo bien. Pero resulta que los agarré los dos por la mitad del precio. Y luego me mandaron un sample que les voy a demostrar. Nomás prontito me mandaron un sample del Heimish All Clean Balm. Y si ustedes no conocen, esta es una lavapiel de base de aceite, un bálsamo de aceite, pues, para quitar el maquillaje. Y tengo mucho rato queriendo escalar este producto, nomás que no me he animado a comprar el producto grande porque no sé si me va a gustar. Así que me encantó tanto y me tomó de sorpresa que me hayan mandado un sample, así que lo voy a utilizar y ojalá me guste y a lo mejor me animo a comprar el full size. Bueno, de las cremas que vamos a hablar ahora son de los nuevos Cosrx Shield Fit Sunscreen. Son el Snail Essence con SPF 50 PA+++, y así se miran. Los agarré. Ay, perdón si se mira un poquito glare. Así se miran en la cajita. Esta es la amarilla y el green one. Y el de verde se me andaba cayendo. Pero se llaman el Shield Fit Sunscreen. Y uno es para moisture, para hidratar la piel. Y el otro es para piel sensitiva. Así que les voy a mostrar cómo se miran fuera de la cajita. Esta es como un color verdecito. Y esta es de el Sensitive. So el de amarillo. No, perdón, el amarillo es para hidratar la piel, o que tiene ingredientes para hidratar la piel. Y la verde es para la piel sensitiva. Si ustedes quieren ver más de los productos, voy a dejar unos links a sus Instagrams para que puedan ver ustedes mismos todo lo que ofrecen de información de estos productos, nomás para que ustedes puedan ser un poquito más informados de lo que ofrecen o lo que están queriendo ofrecer estos productos. Así que voy a empezar enseñándoles nomás cómo se miran en la piel. Voy a calar el amarillo primero. Vamos a ver la consistencia. Mira, sale más o menos flojo, no es demasiado espeso. Y esta es la amarilla, que dice que es para hidratar la piel. Así que así se mira de consistencia. No se corre mucho y no se mira muy blanca. Así que ustedes ven que yo no soy muy blanca. Así que si esto deja una capa blanca, va a ser muy obvio. Así que vamos a intentar Oh, wow. Se siente muy como con mucha agua. Se siente no se siente grasoso, se siente muy delgadito, delgado de consistencia, pero lo siento
No sé cómo describírselos. Tiene un olor como de limón casi. Quiero decir como limón y sábila al mismo tiempo. Y deja la piel más o menos brillosa. Ya ven que comparada a esta mano, esta no se mira tan brillosa como esta. Y se me hace que no dejó una capa blanca, así que eso está bien. Especialmente para nosotros morenitas que estamos un poquito más oscuras de piel. Eso me gusta. Entonces esta era para hidratación. Perdón, es que se me olvida. La amarilla es para hidratación y la verde es para la piel sensitiva. Vamos a ver esta misma. La consistencia también muy delgadito. Se sale pero fácil. Y vamos a ver esta. Igual, no se corre, pero al mismo tiempo se siente muy delgadito. Y nomás para enseñarles, se siente como si fuera una crema, como si fuera crema, pero con más agua. Así que no está nada de espeso y se siente y se mueve muy bonito. Y esta es la verde, que es para la piel sensitiva. Y como que esta se mira como que está dejando una capa blanca. No sé si miran bien. Como que dejó una capa blanca esta sí. En comparación a esta no dejó casi nada, pero esta sí, la verde, como que me dejó la piel un poquito blanca. No sé si la pueden ver en la cámara, pero esta mano se mira como más pálida, ¿verdad? En comparación, se mira mucho más pálida esta mano. A lo mejor después de un ratito se calma. Y justo se está calmando un tantito, no se mira demasiado exagerado, pero sí se ve la diferencia, ¿verdad? Ok, bueno, yo me voy a poner para arriba las greñas, nomás para poder demostrarse cómo se mira la piel. Y en comparación con otra crema de sol que tengo también, les voy a mostrar esta, la de Klairs. Esta es mi favorita, es la única que he usado en los últimos 6 meses, porque se siente como una crema de noche, como una crema cualquiera, y está muy delgadito, no deja nada de capa de blanco en la piel y se siente muy hidratante en la piel. Y la verdad que la puedo usar sin maquillaje y no me deja la piel ni muy brillosa ni muy seca. Y la verdad que esta me encanta mucho. Incluso yo ya he hecho un video en esto, así que se las voy a dejar en las cartitas por aquí arriba para si ustedes quieren ver de lo que se trata en detalladamente este producto. Pero por lo pronto nomás me voy a poner el pelo para arriba. Me voy a poner el pelo para arriba y les voy a mostrar cómo se mira en la piel. Ok, ahora sí, ya que tenemos las greñas levantadas, pero bien levantadas, les voy a demostrar cómo se miran estas dos cremas de sol en la piel. Porque esto es lo que cuenta, ¿verdad? Que sí, no queremos ver cómo se miran las manos, porque no las vamos a usar en las manos, vamos a usar en la piel. Así que vamos a empezar. Les quise mostrar cómo se mira en comparación con esta, pero se me hace que no me va a alcanzar la piel, porque quise hacer la mitad de una en este lado y la mitad de otra en este lado. Así que les voy a dejar el video otra vez, como les dije, en las cartitas por acá arriba. Y también justo abajo si quieren, si no saben cómo utilizar las cartitas, les voy a dejar el video por abajo para que ustedes puedan ver cómo se mira mi piel. Y justo en ese video también les mostré cómo se mira en comparación con otras cremas de sol. Así que vamos a empezar. Que voy a hacer la verde por este lado y la amarilla por este lado. Y les voy a mostrar cómo se mira. Como les dije, ¡ay! Botó tantito. Ay, sí, esta verde como que se me hace que va a dejar una capa blanca, pero de todos modos la vamos a calar. Uy, miraron cómo se sale. Es muy, tiene como mucha. Ay, oh my god, se me hace que me eché demasiado. Lo demás lo voy a poner aquí para que no se mira muy exagerado en la piel, porque tampoco no le quiero hacer una injusticia a la crema, porque
cuando se pone uno de más, a lo mejor se mira más blanca de lo que en verdad es. Entonces me voy a poner esta cremita por la piel y la verdad que sí se mira un poco blanco, la verdad que sí. A lo mejor después de un ratito se mira menos blanco, pero por ahorita se mira como un poquito blanco, ¿no? Deja saco un espejito más grande para verme, porque estoy mirándome por el espejo más alejado, así que uno más cercano servirá muy bien. Ok, no se siente grasoso en la piel, la verdad que no. Se siente en comparación a la del Claire's, me gusta mejor la consistencia de esa. Esta se siente como pesada, pero al mismo tiempo delgadito. No sé cómo describírselos. Ven aquí cómo se mira bien, como con mucha agua o muy... No está nada de espeso. Y eso es lo que como que me da un poquito de... no sé, cosa. Pero ya ven, este lado se mira como un poquito más blanca que este lado, ¿verdad que sí? O de menos yo lo noto. Y esa era el verde, el de piel sensitiva. Así que ahora les voy a mostrar el amarillo por este lado de la piel. Así que vamos a ver. Vamos a darle un buen jaloncito. Vamos a ver este lado. Ok. Esta es la que se miraba mucho menos blanca en la mano cuando lo hice por acá. Se me hace... Ay. Perdón, se me hace que me puse demasiado, pero pues la verdad que estamos aprendiendo juntos, ¿no? Ok. Y justo en el cuello también se mira un poquito más blanco de este lado. Se me hace que sí me gusta esta amarillo mucho mejor. Ya ven la diferencia en blanquez. Esta no se mira nada de blanca. Esta se mira todavía el mismo color de cuando antes de que me la puse. Y se mueve muy fácil en la piel. Se siente casi como una agua. Les voy a mostrar otra capita en el cachete de la misma crema. Y nada de blanco, ¿verdad? Ahorita, por lo pronto, solamente cuando yo los compré en el Style Korean, solamente los estaban vendiendo en un package de 2. Entonces agarraron los dos por la mitad de precio, ¿verdad? Pero ahorita los están vendiendo separados, ya no los están vendiendo en pareja. Así que cada uno de las cremas son $16. Eso es más o menos barato, yo creo, porque esta, la de Claire's, viene siendo 2, casi 3 onzas y vale como $20. Entonces, pero al mismo tiempo, esta es solamente de 1 onza. Casi se me hace que es 1.3 o algo así. No miento, 1.1 y esto es 1.1 onzas por $16 y estas 2 por $20. Así que en realidad esta es mucho más barato porque por $10 agarras 1 onza y por 16 agarras 1 onza. Así que esta sale mucho más barato y la verdad que me gusta esta consistencia mucho más y especialmente debajo del maquillaje. No les voy a mostrar cómo se siente ni cómo se mira debajo del maquillaje porque de eso no se trata el video, sino cómo se miran las cremas solitas en la piel sin nada. ¿Cómo ven? Yo veo como que este lado todavía se mira mucho más blanco, mucho más... sí, como que no es demasiado exagerado como para que uno no lo pudiera usar, como para mí, que yo soy un poquito más morenita y especialmente en el verano cuando me pongo mucho más morenita. Entonces, la verdad que en el verano no creo que pudiera usar esta, la verde, porque la verdad que creo que me voy a mirar
muy pálida. Y esta me gustó mucho. La verdad que las dos se sienten un poquito pesadas en la piel. Esta se siente un poquito grasosa, no les voy a mentir. Al verlo a cerquitas es mucho más brillante que el de Klairs. Y esta se mira casi como si fuera aceite en la piel. No sé si se los recomiendo a la gente que tiene piel grasosa. Yo tengo más o menos piel seca. Y luego solamente se me juntan los aceites en la frente, en la nariz y poquito en el chin. Así que pues no sé si se los puedo recomendar a la gente que tiene piel muy grasosa. Pero aún se miran más o menos bien en la piel. Se los recomiendo. Ok, antes que recomendaciones, dejemos recolectar nuestros pensamientos. Así que, como quien dice... como dicen las cajitas, el Shield Fit All Green Comfort Sun y el Shield Fit Snail Essence. Esta era para hidratación, la amarilla era para hidratación y la verde era para piel sensitiva. Así que, y las dos tienen un SPF 50 con PA 4+. Así que, y es lo mismo que agarro con esta crema de sol. O el mismo nivel de protección que agarro con esa crema de sol. Así que mis últimos pensamientos, les recomiendo la amarilla porque esta no deja nada de capa de blanquez en la piel y esta como que me dejó un poquito blanca. Así que ustedes buscan una que no tiene absolutamente nada de blanquez en la piel. Les recomiendo esta, la amarilla, que se llama el Shield Fit Snail Essence Sun SPF. Así, la amarilla. Les recomiendo esta. En consistencia las dos estaban igual, muy delgados de consistencia, no se sentían nada de espesos. Pero aún después de aplicarlos a la piel, sentí que los dos me dejaron la piel un poquito grasoso. Ya sentados un tantito, siento que esta se siente más grasosa que esta. Esta se secó un poquito más que la otra y aún no se mira tan brillosa como esta. Entonces me siento como un poquito conflictada porque la verdad me gusta cómo me quedó la piel, ni muy grasosa en este lado, pero tampoco me gusta que me haya dejado la piel un poquito más blanqueada. Y aún este lado no me dejó nada de blanquez, pero se mira un tantitito más grasoso en este lado. Así que pues se los dejo a ustedes. A mí me gustaron los dos. Yo creo que los voy a utilizar porque pues ya los compré. Entonces los voy a utilizar los dos. Pero para mí me gustó mucho más el amarillo que el verde. Y pues así les dejo. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo. Y si les gustó, por favor déjenme un like y un comentario. Los invito a que se suscriban a mi canal si todavía no están, para que nunca pierdan un video mío. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!